Prefiero que coman mis perritos antes que una mujer siga viva. Amigos y amigas, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses, la cara del psicópata. Maestra Vilma Naranjo, vamos a hablar precisamente de este sujeto que dio esta frase tan terrible, que es uno de los feminicidios que cimbró a todo México, y no solamente a todo México, sino muy seguramente a América Latina, de una pareja sentimental y que fueron vistos en flagrancia también transportando restos humanos. ¿Y de quién se trata, maestra? Pues vamos a hablar de esta pareja que es Juan Carlos y Patricia, a los que se les denomina los monstruos de Ecatepec. Ok, muy interesante. Juan Carlos es un tipo verdaderamente con una mente tan distorsionada, y distorsionada porque en sus primeros años de vida tiene una madre abusadora, y abusadora me refiero en el sentido emocional. Por supuesto que los golpes son importantes, por supuesto que marcan a cualquier persona, pero yo creo que finalmente, y no quiero que se malinterprete esto, un golpe puede sanar, pero el golpe en el corazón, en las emociones, en el alma, en la humanidad de un niño, sí son cosas que marcan de por vida, son cicatrices que aunque no son visibles, sí tienden a ser un camino a lo que va a ser la vida de una persona. Y este es el caso de Juan Carlos. Un niño que fue violentado más emocionalmente que físicamente por una madre alcohólica, por una madre que trabajaba como sexoservidor, donde metía muchos hombres en la casa, donde se sabe que alguno de estos hombres o una amiga de esta mujer violentó a Juan Carlos cuando era joven, y esto creó una misoginia tan grande que terminó en la creación de lo que hoy conocemos como el monstruo de Ecatepec. Ahorita que usted nos deleita con la información, maestra, fíjese que es increíble cómo los pequeñitos, la etapa más crítica que yo considero, igual con algunos autores, incluso hay uno muy bueno que se llama Los primeros años de vida, que nos indica cómo es el desarrollo de estos pequeñitos, maestra. Y la Organización Mundial de la Salud establece perfectamente bien que en la cuestión del maltrato infantil se puede dividir en maltrato físico, sexual, psicológico y por omisión, es decir, por descuido. Claro. Y entra lo que usted magníficamente nos dice, este maltrato psicológico. Y fíjese que la etapa del niño, aquí lo que usted nos comentaba, le voy a agregar algo que es la etapa del complejo de Edipo. Voy a atreverme a decir esto sin ser psicólogo, pero muchos niños, o bueno, cuando fuimos niños, ahora adultos, nos enamoramos de nuestra mamá, que esto, por algunos psicoanalistas que yo he platicado con ellos, es algo muy normal. Digo, en las niñas pasa con el complejo de Electra. Claro, enamorarse del padre. Exactamente. Sí. Pero ¿quién va rompiendo estos patrones de enamoramiento de la mamá? Pues el mismo papá, donde va llegando el papá, y esto nos decía el maestro de psicología médica en el primer año de medicina, y nos decía, ¿quién es el que rompe esta imagen de que yo me quiero casar con mi mamá y de que yo estoy enamorado de mi mamá? Pues mi papá, claro. Porque al momento en que llega papá y abraza a mamá, le da un beso, la acaricia, incluso voy a decir esto con todo respeto y lo voy a poner entre comillas porque esto fueron palabras de este doctor que era un psicoanalista. Decía, cuando papá me baña o cuando papá está en el baño enseñándome a hacer del baño, pues yo veo el pene de papá, que es muchísimo más grande claro. que el pene mío, que es muy pequeñito cuando tengo, ejemplo, 4 o 5 años. Dice, y esto es lo que va rompiendo el enamoramiento hacia mamá, que esto es algo muy normal. Entonces, si lo trasladamos hacia esta parte, maestra, donde yo estoy enamorado de mamá, pero constantemente está metiendo hombres o sujetos distintos, pues ahí yo veo un punto muy peligroso, porque para mí ya puede tener un resentimiento de mucho odio, de que si yo estoy enamorado de mamá, digo, lo voy a decir con mucho respeto y mucho cuidado, y de repente veo que está entrando uno y luego entra el otro y al día siguiente otro, pues ahí voy a generar un odio
completamente hacia la figura femenina. Y además, como lo hemos visto en otros, como Calva Cepeda, que él escribía sus primeros poemas, se los hace a esta madre que lo anula, como, no como solo como niño, como humano, lo anula. Sí. Y esto hace que verdaderamente sean los primeros sentimientos de un corazón roto, de verdad de un alma quebrantada, de una voluntad donde ya no hay justificación para lo que hacen conmigo, pero ellos encuentran una razón para lo que van a hacer con unas futuras víctimas, ¿no? Sí. Entonces, Juan Carlos crece en este ambiente tan sucio, tan manipulado, tan deformado, que él no encuentra otra razón más que odiar a quien debió haberlo protegido, y como no puede lastimar a esta madre, entonces lastima lo que finalmente él ve como una mujer. Una mujer es aquella que se prostituye, aquella la que no merece respeto, aquella que debe de ser vendida como mercancía, porque finalmente la mamá nunca cumplió con esta imagen de madre protectora, pero sí fungió como una mujer que vendía su cuerpo y entonces la veía como mercancía. Y entonces esta es la imagen que él comienza a llevar ya a lo que es su juventud y a su adultez. Él conoce a Patricia en un bar, en un restaurant bar, donde ella sirve mesas. Y él comenta en las primeras detenciones que él cuando la ve como una posible víctima. Pero en la manera que ella se acerca a él, le comienza a hablar, lo comienza a atender, le sirve incluso el trago, él la ve como una figura que debe de proteger más que de lastimar. Ok. Qué interesante. Pero, ¿por qué se habrá dado esta situación? ¿Por el hecho de que lo atendía? Porque ella lo trata bien. Okay. Es de las primeras mujeres donde no se le acerca con un ofrecimiento, o por lo menos que él entienda como un ofrecimiento carnal, como lo hacía la mamá, sino que Patricia claro. se acerca con un afecto de atenderlo o esperar este alimento o este trago incluso, que esta madre podría haberle dado una leche o algún alimento, pero no ofreciéndolo de manera burda, sino de una manera de atención, de servicio. Y eso es lo que él capta en ella y por eso decide tenerla como pareja y no como víctima. Ok, qué interesante. Maestra, algo que me llama mucho la atención sería, ¿usted sabe cómo se dio esta relación y cómo se vinculaban los dos? Si tenían algún patrón característico como pareja o tenían un trastorno destructivo entre ellos. Sí, mira, es bien importante porque cuando Juan Carlos visita este restaurant bar donde trabaja Patricia, conocemos un lado que no conocía el usual que conocía a Juan Carlos. Es decir, Juan Carlos se veía como un hombre rudo, grosero, sí, prepotente. Tosco incluso. Muy inteligente, eso sí he de decirlo. En las primeras interrogatorios, es un hombre que no pierde el control. Es un hombre que sabe hablar, que sabe comunicar lo que quiere, y esto es su lado, diríamos, humano positivo, pero también está esta bestia que cuando finalmente se desconecta, es este descontrol, pero encuentra en Patricia este cómplice perfecto para él poder permanecer en la sombra y ser Patricia quien funja como un representante, mal dicho, como un manager, donde él va a actuar y ella va a producir. Okay. Esto lo hace porque cuando se conocen, donde él ve que ella no es una potencial víctima, sino todo lo contrario, es alguien que lo puede acompañar en el camino, entonces le ofrece que se muden juntos. Y es cuando Patricia decide irse a vivir a este
pues no es un edificio, es una casa como un tipo dúplex, ¿no? Que está un departamento en la parte de abajo, de hecho hay un local y hay una estética, y en la parte de arriba es donde vive Juan Carlos con Patricia. Patricia empieza a ver que la manera de Juan Carlos es brusca, es grosera también con ella, pero con ella no es violenta. Pero ella no logra llenar estos vacíos sexuales que necesita Juan Carlos. Entonces ella comienza a ver que Juan Carlos, en los momentos que salen a caminar o que van a hacer ciertas compras, hay mujeres o hay jóvenes que son de la atención de Juan Carlos. Y ella se empieza a dar cuenta que cuando Juan Carlos se interesa por alguien, cambia su actitud, y entonces ella se da cuenta que si se las lleva, él también va a tener como un reconocimiento con ella. Hasta este momento no ha habido ningún crimen, ni ha habido ninguna violencia, por lo menos que sea en la presencia de Patricia. Patricia se embaraza del primer hijo de Juan Carlos, y en una ocasión va y conoce a una jovencita de alrededor de 14, 15 años, a la que le ofrece que trabaje como una empleada doméstica, y como Patricia está embarazada, la ayude en estas labores domésticas, pero ella piensa que se la va a llevar a Juan Carlos. Juan Carlos pues la va a ver, si de mucho, pues va a tener algún roce con la jovencita, pero no piensa, o por lo menos desconoce, que vaya a haber algo más allá. En el momento que lleva esta jovencita, ve que Juan Carlos está verdaderamente excitado con esta niña, le ordena que salga del cuarto, ella se sale, y cuando vuelve a ingresar, se da cuenta que él ha metido a la niña al baño. Ahí primero la trata de asfixiar, y después le corta el cuello, y cuando ella entra y ve toda esta mancha hemática, pues se pone nerviosa, pero no al grado de salir corriendo, sino una de sus grandes molestias es saber que quién va a limpiar todo eso. Y ahí se da cuenta que tiene dos opciones: o irse o quedarse con alguien que ella de por sí ya admira. Bueno, ¿usted sabría por qué lo admira? Yo creo que ahí, físicamente Patricia, y espero que esto no se tome a mal, no es muy agraciada físicamente. Es una mujer muy pequeñita, muy delgadita, pero además su cuidado físico no es muy grande, tiende a ser descuidada, y las mujeres que sí son de la admiración o del gusto de Juan Carlos son mujeres que tienden a cuidarse de cierto aspecto, son mujeres de cabello largo, donde se maquillan, donde se arreglan. Muchas de estas mujeres llegan con Juan Carlos porque Patricia les ofrece ropa en venta. Entonces son mujeres que sí cuidan este aspecto que Patricia no tiene. Además, por otro lado, es muy curioso cómo estas parejas se empiezan a hacer cómplices perfectos, porque si bien la madre de Juan Carlos, cuando trabajaba en esto de ser sexoservidora, pues sí tenía que tener un cierto arreglo, su físico tenía que ser atractivo hacia los hombres, y el ver a Patricia que lo que menos intención o lo que menos llamaba la atención de ella era el aspecto sexual, ella lo ve como un reconocimiento de Juan Carlos, y además, con esta primera muerte, yo entendería que ella comprende que algo ve Juan Carlos en ella, que no la ve como una víctima, pero sí la ve como una pareja, y entonces las víctimas son menos o valen menos que lo que vale Patricia, porque además la escoge como madre de su hijo. Ok, qué interesante. Fíjese que aquí con todo lo que usted nos está aportando, empiezo a
debrayar mucho, digo con todo respeto voy a decir, en el sentido de que probablemente, maestra, aquí, digo, esta es una teoría que me surgió ahorita que usted nos comenta tanta información y se lo agradezco. Una, de que probablemente, digo, esto es muy particular, una opinión, probablemente también Patricia le agradaba de cierta manera que Juan Carlos pues hiciera estas acciones de los homicidios, porque tal vez ella no tenía los atributos que las demás tenían, desde como usted menciona, la belleza, probablemente las curvilíneas, y de cierta manera podría haber tal vez ahí una cuestión de un rencor también a de que, pues sí, está bien, como, ¿sabe como qué pasa? Digo, lo voy a decir con todo respeto, pero de verdad, con muchísimo respeto voy a decir, cuando de repente está la secretaria que lleva minifalda y está muy bien proporcionada, y está la otra, ¿no? Ay, pues es que le dieron el trabajo pues por estar por las petacona, ¿no? Por sí, decirlo las así. pompas grandes, Ándele. sí. Y cuando le pasa algo a esa persona que tiene esos atributos, la otra hasta se llega a alegrar. Ah, qué bueno que se le torció el Sí, pie, por ¿no? ofrecida o por eso le Ándele. pasan cosas. Sí. Porque además las mujeres, como bien dices tú, y espero no levantar aquí las llamas, podemos ser las peores enemigas de las propias mujeres. Sí. Y vemos como el adversario que hay que aniquilar, y eso es lo que Patricia hace. Ándele. Porque una de las ocasiones que ingresa una joven a esta vivienda, y Juan Carlos le propone a Patricia que tengan un acercamiento físico entre ella y la joven, y ella se niega, porque una cosa es verlo y otra cosa es que una cosa es que lo haga, perdón, y otra cosa es que quieras que yo te vea con otra persona. Sí. Y eso Patricia no lo iba a soportar, porque finalmente Juan Carlos era de ella y se terminaba quedando con ella. Por eso terminaba con las mujeres que eran un peligro para Patricia, pero hasta ahí quedaba la fantasía. Siempre regresaba a Patricia. Y entonces cuando le propone que tengan este acercamiento, es la primera vez que ella verdaderamente piensa en dejarlo, toma a su hijo que ya ha nacido, se lo lleva y le grita que lo va a denunciar. Y entonces Juan Carlos le dice, yo creo la primera vez que ella siente que ya es cómplice de esto, porque le dice, si tú me denuncias, no solo te vas a ir a la cárcel, también conmigo, sino que nos van a separar. Y esto yo creo que fue lo que más cimbró a Patricia, el separarse de Juan Carlos, que era este hombre bestia que finalmente la cuidaba de otros cazadores como Juan Carlos. Nadie se iba a atrever a meterse con Patricia mientras Juan Carlos estuviera frente a ella. Maestra, ¿usted podría tener alguna hipótesis de cuál fue el detonante de Juan Carlos para abusar de esta jovencita de 14 años? Lo que pasa es que Juan Carlos confiesa que él ya había matado desde los 22 años. Okay. Estos no habían sido sus primeros homicidios o estas primeras violaciones, porque además él violentaba a las mujeres primero y luego les quitaba la vida. Entonces, se sabe que más bien es este odio, esta misoginia que se crea a partir de que una mujer, lo único que para lo que sirve es como alimento para los perros o como un medio de satisfacción, pero no sirve, no es inteligente, no es capaz, no es productiva, simplemente da placer a los hombres, y los hombres, como un beneficio porque son buenos, le retribuyen con una cantidad económica. Okay. Pero entonces para Juan Carlos el hecho de ser mujer ya era suficiente pretexto o razón para quitarle la vida. Ok, qué interesante. ¿A los 22 años se tiene algún registro de qué es lo que... ¿Cómo es que mató a este sujeto, a alguien? Él nada más manifiesta, no da muchas señas ni mucha información, sino solo manifiesta que desde los 22 años él comenzó a quitarle la vida a estas personas que él no reconoce. Precisamente
la sentencia no incluye a estas víctimas del pasado porque no se conoce mucha información, sino esta información aparece a partir de que sale en esta historia Patricia y comienza a ser su cómplice perfecto, porque Patricia verdaderamente, para mí, Jorge, creo que es más peligrosa incluso que Juan Carlos, porque Patricia es quien escoge, Sí. quien hace toda este teatro de convencimiento, donde sabe perfectamente qué mujer va a ser del agrado de Juan Carlos, sabe perfectamente dónde ubicarlas, cómo convencerla, pero además, al tener un hijo o las que llegaron a entrar cuando ella estaba embarazada, creaba confianza en las mujeres. Sí, claro. Porque una mujer que está embarazada no me va a hacer daño. Una mujer que es madre no me va a hacer daño. Todo lo opuesto del concepto que tenía Juan Carlos de las mujeres, Patricia era el claro ejemplo de la mujer que, sabiendo que tenía ciertas, pues yo diría, no tenía este cuerpo ni este físico que atraía, pero su buen corazón hacía que las mujeres se acercaran. Entonces fue el cómplice perfecto porque jamás lo iba a denunciar, jamás. Ahorita que usted nos comenta esto, es muy interesante analizarlo porque, fíjese, bien importante, incluso el hecho de que una mujer se acerque a otra mujer, entre ustedes ya se da como una cierta confianza. No es lo mismo que se acerque este sujeto mal encarado, tosco para hablar. Sí, grosero. Sí, grosero, sí. para decir, no, yo que voy a estar yendo con él, ¿no? Claro. Pero se acerca a esta mujer, incluso me voy a atrever a decir esto, maestra, ella misma escoge tal vez a quién castigar, Claro. en este sentido de que, a ver, si ella está con estos atributos y yo no, pues ahora esta, ¿no? Y si al otro le agrada, pues entonces empieza la manipulación para finalmente lograr el convencimiento, completamente con esta confianza de que pues es una mujer, es doña Carmen, por ejemplo, delgadita, chiquita, recolecta ropa, me la va a dar. Volvemos a lo mismo, la situación de víctimas vulnerables, y es cuando llegan a este lugar para ser aniquiladas. Y él lo que siempre hace es, una vez que Patricia le lleva a estas víctimas, él las ve, es de su agrado, porque pareciera que ya hay mal dicho, un tipo de persona que Patricia sabe perfectamente que va a ser del agrado de Juan Carlos, sabe que ella se tiene que retirar, pero lo más horrible de todo esto, después de que él comete el quitarles la vida y quita los miembros de estas mujeres, él hace dos cosas. La primera es que quita el corazón de la víctima y en un cuarto trasero de esta vivienda hay un altar de la Santa Muerte donde él mete los corazones en unos frascos de vidrio con alcohol y se los ofrece a la Santa Muerte. Después, la carne que él deja, la mete en unos tambos donde les echa cemento y les echa cal. Ajá. Mete en el refrigerador ciertas piezas y las otras las cocina, uno para darle a los perros. Por eso él comenta en este primer interrogatorio que él prefiere que los perritos coman antes que las mujeres sigan vivas. Y entonces prepara esta carne para que Patricia, una vez que regrese a la vivienda, limpie y comience a cocinar. Entonces, entendamos que esto es como una situación cavernícola donde la mujer caza, el hombre acaba con la bestia, reparte la carne y con esto alimenta a su familia. Okay. Entonces imagínate qué grave era, porque ella se convierte en la ama de casa o en la madre perfecta que alimenta, que ordena, que no está agrediendo a Juan Carlos. Entonces él ve en ella todo lo que finalmente espera, no solo de una mujer, de una madre, sino de la pareja perfecta. Sí, claro. Y fíjese que aquí yo creo que de verdad tiene que haber más bien una patología muy, pero muy profunda en esta mujer,
para darle, pues, de comer a sus hijos con este tipo de músculo, por decirlo así, de las víctimas, para darles de comer a los hijos. Pero mira, se sabe, o eso son lo que dicen muchas investigaciones que yo estuve revisando, ellos no le daban a los niños esta carne. Ok. Y había una razón, creo que muy inteligente, asombrosamente macabra, pero muy inteligente por parte de Juan Carlos, porque él decía que si él alimentaba a los niños con esta carne que pudiera estar contaminada o les pudiera hacer daño y tuvieran que llevarlos al hospital, en el hospital se podrían haber dado cuenta que esta carne no provenía de un animal. Entonces, él no corría ese riesgo. Sí. Si lo consumían los perros o lo consumía Patricia y él, de alguna manera podían fabricar la historia o podrían curarse por otro medio, pero los niños los protegía como miembros de su manada, porque finalmente él era el león y tenía a estos cachorritos y a esta leona que alimentaba al resto, pero él no se arriesgaba. Era un tipo es un tipo sumamente inteligente, macabro, pero muy inteligente. Muy interesante, porque fíjese, yo había pensado que como ellos comían, también comían los niños. Los niños, no, a ellos no les entregaban esta comida. Como estaba viendo unas entrevistas y viendo qué más material podía conseguir, y me encuentro con un reportaje de ellos los detienen, y unos meses antes, una familia pierde a un miembro que sería Evelyn. Evelyn era una joven que vivía en el área de Ecatepec y era una madre soltera. Digo madre soltera porque ya no estaba en concubinato con la pareja y el padre de su hijo, pero sí tenían una relación, pues, por el niño. No era una relación realmente tóxica. Y ella un día va a buscar cierta ropa que una persona le ofrece, pero esa tarde Evelyn ya no regresa a su domicilio. Y en estas entrevistas o todo este tipo de spots que hacen las televisoras buscando a personas desaparecidas, entrevistan a esta familia y la madre comenta que Evelyn sale a buscar esta ropa, no regresa, no responde al celular, deja a un niño, incluso habla el exmarido, ¿no? La expareja, y dice que Evelyn no tenía otra relación, que de ninguna manera hubiera abandonado a su hijo. Y entonces este periodista de este canal de televisión, pues ponen la foto y dicen que pues si alguien la ha visto, están todos desconsolados, incluso la madre habla frente a la televisión pidiendo que si alguien tiene a Evelyn no la ha visto, que su hijo la espera, que le extrañan mucho. Y desafortunadamente cuando se sabe de la noticia de la detención de Patricia y de Juan Carlos, esta madre de Evelyn se da cuenta que Patricia es la misma mujer con la que Evelyn se citó ese día, porque Patricia fue quien le ofreció la ropa de niños y es la última víctima conocida, esa que iba en esta carriola donde detienen. Ya se sabía de ciertas desapariciones de mujeres en el área. Ya se estaba creando una investigación, pero no se tenían realmente las conexiones hasta que ya comenzaron las patrullas por todo el municipio de Ecatepec y por estas calles a patrullar para ver si se veían cosas que salieran de lo común. Y entonces ven a una pareja, Juan Carlos y Patricia, y Juan Carlos va con un diablito, con unas cajas, unos bultos, y encuentran a Patricia con una carriola de infante, pero llena como de un tipo de bolsas, no viene un infante dentro, y entonces cuando la detienen se dan cuenta que dentro de esas bolsas y dentro de esa carriola van restos de mujeres. ¡Wow! Porque incluso algunas noticias mencionan que iban ellos a un predio baldío a tirarlas, ¿no? Y este predio estaba a, no sé, 200 metros de distancia.
hay un dato que de verdad a mí me simbra, porque si uno ingresa en Google Maps Sí. a ver la zona y este terreno baldío que ya había sido fotografiado por los carros de Google Maps que van tomando Sí. las fotos, ya había sido tomado, e incluso hay fotos ya pues sombreadas de las bolsas que eran de los cuerpos. Y si uno ingresa, ahí está ya totalmente tapado, porque anteriormente salían estas bolsas que fueron recuperadas por la fiscalía con estos restos que ellos iban a dejar ahí. ¿Viste? Bien increíble porque, eh, digo, cómo son a veces las cosas, de cómo el olor, maestra, porque yo he conocido casos donde están las partes de los cuerpos en bolsas y el olor es muy peculiar. No es lo mismo una persona que fallece y queda el cuerpo momificado, por ejemplo, Claro. o algo que se llama adiposira, que la grasa, esto se da mucho en personas con un cierto grado de obesidad. La Ok. grasa más la humedad del lugar se convierte como en una especie de jabón por la transformación de los Ok. ácidos grasos, y el olor es como algo rancio, Sí, es muy agrio. sí, Ajá. como agrio y entre rancio, Ujú. pero no es el clásico olor que decimos, ay, aquí hay algo muerto, sino es como rancio. Pero aquí lo peculiar es que lo que nos llama la atención es cómo la gente no había reportado que olía ahí fétido, ¿no? Y segundo lugar, ¿cómo es posible que, porque Catepec, digo, yo con todo respeto voy a decir que a veces he ido, hay mucho perrito en la calle. Increíble cómo los perros no fueron a estar escarbando o rompiendo estas bolsas para sacar los restos. Una de los reportajes que vio, de las entrevistas que vi, hablaba una vecina, y esto me hizo todo este clic que yo necesitaba pensando en esto, cómo no se dieron Sí. cuenta, y hablaba que cerca de ahí había un rastro Ok. y que mataban cerdos, y que muchas veces la basura se encontraban, dejaban los restos de estos animales, Sí. o la misma sangre de los animales corría por los drenajes, y estaban acostumbrados a un olor Ok, de descomposición. Entonces, esto la verdad que me hizo mucho sentido del por qué no conectaban este olor del terreno con estos desechos que de este rastro de estas carnicerías tiraban y los dejaban en los tambos. A veces los camiones de basura no se llevaban y se quedaban esos restos ahí, y entonces ya era un grito de ayuda de los vecinos, porque no soportaban esta peste que ya estaban acostumbrados. Entonces fue el disfraz perfecto. Fíjese que es bien macabro pensar cómo este sujeto pudo haber encontrado el lugar perfecto, el olor incluso para disfrazarlo, y que el medio pues le ayudara prácticamente por el hecho de que existiera un rastro, maestra. Exacto, que había ya contaminación ahí. Otra de las cosas, ya Patricia, sabiendo que Juan Carlos, una, no la iba a dejar, dos, no era ni siquiera el físico o esta víctima que él ya elegía, porque además la necesitaba. Si Patricia salía del escenario, Sí. se acababa esta mercancía que le traía. Y por otro lado, la tenía que tratar bien, porque si ella lo denunciaba, sí, evidentemente ella iba a ser detenida también, pero él iba a perderlo todo. Sí, claro. Entonces él no era violento con Patricia, sino hacían, como te digo, la pareja perfecta para tapar todo esto. Ella conseguía a las mujeres, pero no conseguía dinero, porque nunca vendían nada. Sí. Simplemente las mujeres eran elegidas para esto. ¿Cómo era una manera donde sí conseguía un bien económico Juan Carlos? Es que ciertas partes de los cuerpos los llegaba a vender a esta religión santera, llegaba a venderlos, o a personas adoradoras de la Santa Muerte, ingresaban a su domicilio, se llevaban partes que él decía compraba para cementerio, compraba en cementerios o en
pues en morgues o en algún Sí, funeraria. le vendían estas partes y él se las conseguía sin saber que pues precisamente lo curioso es que ninguna de estas personas que compraban esto de manera clandestina se preguntaban por qué eran puras mujeres, por qué no había hombres. Sí. Pero aquí es donde vuelvo a lo mismo de la conveniencia. A veces es el mejor silencio. Si yo hablo y denuncio, finalmente también estoy cometiendo un delito, estoy comprando partes que finalmente no están a la venta, sí, y estoy haciendo ciertos actos, entonces permanezco callado, esta persona conviene porque me consigue lo que yo necesito, y los vecinos por el otro lado, al ver ciertas personas ingresar a la casa, unos por respeto, otros por ignorancia y otros por miedo, preferían callarse que denunciar que estaban entrando este tipo de personas, que salían con ciertos bultos y los veían de manera continua. Entonces se hizo como un mercado donde era perfecta el entorno para que Juan Carlos tuviera un beneficio económico, un beneficio de necesidad física. Por el otro lado, Patricia se sentía la esposa perfecta que cuidaba de su familia, cocinaba, y entonces los niños tenían una protección. Así era de enferma, pero de funcional esta familia. Dice que ahorita estos datos que usted nos regala, yo no los había escuchado ni leído, y es fascinante su investigación, bastante profunda, maestra, porque como bien lo dice usted, imagínese si yo soy vecino y de repente voy a poner dos perfiles muy diferentes. Veo al típico tipo de blanco con todos los collares, incluso lentes negros, un montón de esclavas bajándose de un vehículo, pues probablemente medio lujoso, pues en una zona con alto índice de marginación, pues yo inmediatamente como vecino digo, híjole, este cuate hasta tal vez se dedica a andar con los malosos, exacto, ¿no? Claro. Y sí, mejor pongo la distancia. Y esto es increíble, maestra, cómo vendía los restos hacia este tipo de personas que hacen estos rituales de magia negra. Me dejó usted en shock porque yo decía, bueno, ¿de qué vivía este sujeto, no? Con su esposa, porque incluso se ven sucios, se ven descuidados. Yo pensé que eran incluso como pepinadores de basura, pero me está comentando que vendían estos restos. Sí, y son caros, o sea, no, por supuesto que en el sí. mercado negro sí tienen precios bastante altos. Sí, desafortunadamente, sí. Y por eso es que se tiene que hacer uno, obviamente, tan clandestino, pero cuando tú tienes ya la fama, mal dicha, pero tienes la fama de conseguir ciertos artículos, ciertos bienes que favorecen a un sector, pues obviamente todo mundo guarda silencio, claro. Nadie pregunta, son pagos en efectivo, ya son acuerdos, así sean quincenales, semanales, mensuales, pero ya son acuerdos donde ya hay una función de mercancía. Entonces, por eso digo que era una familia muy enferma, muy deformada, pero muy funcional, porque habían sacado de esto, habían creado su negocio. Por lo mismo, Juan Carlos se mantenía tranquilo mientras Patricia le llevara a lo que necesitaba. Sí. También se habla de ya un problema psiquiátrico, porque muchas veces decía Juan Carlos que él, cuando estaba solo, después de haber efectuado el feminicidio, pues había un perro negro, yo me imagino un Rottweiler, porque lo habla como un perro grande, negro, que le hablaba. Y entonces él se comunicaba con esta otra bestia, o sería con esta bestia reflejada en sí mismo, pero que era quien le ordenaba cómo deshacerse de estos cuerpos y de cómo esto podría alimentar a los perritos. Porque cuando él comenta esto de prefiero alimentar a mis perritos, de verdad es una palabra que uno utiliza cuando le tiene cariño a un animal.
Las personas que no les gustan los perros, así le llaman, ese perro, Sí. estos animales, de manera despectiva. Pero para quienes amamos, yo amo, bueno, de verdad creo que quiero más a los animales que a los humanos, Sí. de verdad. Y así utilizo yo, prefiero darle a mi perrita todo. Y mis hijos a veces se enojan conmigo. ¿Por qué le vas a dar pollo al perrito? Pues porque para mí es como mi hijito. Entonces, él lo maneja de igual manera, con cariño. Él prefiere alimentar estos perritos. Él tiene una empatía con los animales. Y esto es cuando hablamos de estos camaleones que empiezan a romper patrones. El asesino serial común no tiene empatía Sí, con nada. nada. Mata animales, se deshace de ellos de manera cruel, pero estos nuevos miembros de este clan de camaleones sí tienen empatía porque él protege a los animales, no violenta a los niños, pero tampoco violenta a Patricia, que finalmente es una mujer que conoció en un bar y que para su mal entendimiento sería una mujer que se dedicaría a lo mismo que su madre. Entonces, en toda esta, todo esto deformado que él tiene bien claro el papel que juega cada miembro en esta familia. Está increíble lo que nos platica. Entonces, el perro le hablaba a él. Sí, O él sea, decía que el lo perro- veía, sí, porque no era un perro que viviera en la casa, sino Sí. él imaginaba este Ok. animal que era muy grande, que era negro, incluso dice que era de ojos rojos. Yo pensaría que se está viendo, esto ya es imaginación mía, que se está viendo en un espejo y es esta bestia que él tiene por dentro y es quien le habla y le dice qué es lo que tiene que hacer con estas partes que él ya, porque él no tiene ningún remordimiento, Sí, ¿no? él no consume drogas, él no se alcoholiza como otros asesinos que necesitan de estas sustancias para poder hacer o actuar. Él no, él con el simple hecho de la aprobación de Patricia, por eso de verdad para mí es tan peligrosa Patricia, ella no es una víctima, ella es más peligrosa porque es quien ejerce la carnada para alimentar esta violencia y esta monstruosidad de Juan Carlos. Yo no sé si él hubiera quitado la vida a tantas mujeres si Patricia no hubiera existido. Sí, yo creo que, bueno, así como lo comenta usted, para mí pienso que Patricia es el actor intelectual, el cerebro, y el cerebro con una cuestión también de impartir, entre comillas, lo voy a poner así con mucho cuidado, de una justicia entre ellos o de ellos, de que, pues por estar buenona, pues ahora para que se le quite, ¿no? Claro. Y el otro en el pensamiento de que, si me lo dijo Patricia, pues es una mujer tal por cual, que merece ser castigada y merece ser privada de la vida para que Dios se lo dé a mis perritos porque no vale nada, por ejemplo. Y es una situación terrible, maestra, porque estamos viendo como algunos tipos de asesinos seriales que se creen los justicieros, por decirlo así. Así es, porque en la entrevista, mira, yo lo quiero ver de manera positiva. Está Juan Carlos sentado en una silla, Sí, así, ¿no? Recargado, incluso hace esto como de una persona que está pensando, ¿no? Que está analizando lo que está diciendo. Por el otro lado vemos a lo que pareciera, no sé si un miembro del MP o un perito o es un psiquiatra, no está claro quién es, tiene no una libreta, pareciera casi un periódico en el que está escribiendo y le está haciendo preguntas. Yo quiero pensar de manera positiva que esta actitud de este perito es, pues, para hacerse más igual que Juan Carlos. Romper para que, como la barrera. Exacto, que lo vea más a su igual. Me dolería mucho pensar que es por desinformación, por nula preparación. Entonces prefiero pensar que es porque sabía lo que estaba haciendo. Así es. Y con esto conseguir que Juan Carlos se abriera. Y una de las cosas que Juan Carlos, ahí es cuando menciona lo de los perros, pero dice, mire jefe, y a todos los jefes que están afuera les digo, si a mí me sueltan, voy a seguir matando.
él no tiene ningún interés por una reintegración de la famosa que hablan en las cárceles. Sí, no. Él va a seguir matando, a él no le interesa que lo estudien, no le interesa ver su infancia, no le interesa que ningún miembro de salud mental lo ayude. A él lo único que le interesa es seguir haciendo para lo único que está preparado, lo único que conoce, lo único que sabe hacer bien, porque lo hizo por muchos años y nadie se dio cuenta. Yo quisiera decirle muchas cosas, maestra. ¿Se sabe el número de víctimas más o menos que tuvo este sujeto? Se calcula que fueron 7 víctimas, las que encontraron dentro de tambos y de ciertas pertenencias. Pero bien, como ellos quitaban los cuerpos y los iban a arrojar a ciertos lugares, como bien dices, si algún perro se alimentó, los perros mismos de su casa que se alimentaban de... Y la venta también de no las se partes. sabe exacto realmente. Ok, sí, hay una cifra negra. Fíjese, maestra, que aquí, si usted me permite hacer la comparación, por ejemplo, del coqueto, que también ya para estas alturas ya salió y ya las amigas y amigos nos ayudaron y nos apoyaron en el capítulo del coqueto, y lo analizamos y lo comparamos con este sujeto, el de Catepec. Coincide perfectamente en algo que ahorita le voy a comentar, pero vamos a colocar 4 asesinos seriales. 2 que son muy parecidos entre ellos y otros 2 que también son parecidos, pero con una personalidad muy diferente. Por ejemplo, mire, el de Iztacalco, el químico, con Filomeno. Ajá. Si se dio cuenta, el perfil es muy parecido, claro, porque fueron muy inteligentes y algo que los hacía notar era que eran callados, introvertidos, por decirlo así, y que por un error minúsculo que ellos tuvieron fueron aprendidos. Sí, sí. Si Filomeno no se vincula con la esposa del policía y el de Iztacalco no se vincula agrediendo a la pequeñita, a la adolescente, no los hubieran detenido. Cuando los entrevistan, el químico narra como de una cuestión científica. Es que cuando se priva de oxígeno, viene esta reacción del cuerpo. Y Filomeno, si se da cuenta, es como una persona más callada y nada más dice, sí, me arrepiento, pero lo dice de dientes para afuera. Claro, no se exalta. Exactamente. Estos 2 sujetos, si se da cuenta, tienen un patrón que es de una persona muy inteligente, son introvertidos y no necesitan estar alardeando. A diferencia de los otros 2, que es el coqueto y Juan Carlos, desde mi punto de vista, como bien lo dice usted, Juan Carlos necesitó de una actora intelectual, una actriz intelectual, por decirlo así, que diera la orden, que diera la autorización, que pusiera a la víctima, porque este sujeto para mí era un tipo muy tosco, incluso muy tonto, muy bruto. Sí, era bestial, entonces no hubiera creado confianza de nadie. Y la otra, no hubiera tenido tanta inteligencia porque él de manera grotesca iba y quitaba la vida. Y aparte se ve un tipo muy arrogante. Muy egocéntrico, ándele. Igual que el coqueto. El coqueto, un tipo también muy nefasto, muy bruto, egocentrista hasta más no poder, por eso la forma de burlarse de sus compañeros de, pues es que es coqueto porque hasta era bruto, y entonces si nos damos cuenta tenemos 2 asesinos seriales con estas características, y que para mí, maestra, el hecho de que haya dicho este sujeto, si me sueltan, de una vez se los digo, jefe, si me sueltan, yo considero, maestra, que más que nada era como para llamar la atención y engrandecerse, para hacerse notar, porque desde mi muy humilde punto de vista era tan incapaz mentalmente e inteligentemente porque necesitaba la neurona que era Patricia. Sin Patricia él no hubiera hecho nada. Tal vez hubiera cometido 1 o 2 delitos, lo hubieran detenido por bruto, pero pero no de la manera que pudo actuar. Exactamente. Entonces, para mí, desde que yo lo veo cómo está, y de una vez se los digo, esa frase que la tengo aquí bien marcada, maestra, es de una persona que es muy egocentrista y como quiera quiero llamar la atención, porque soy tan tonto que si no lo hago de esta forma no voy a lograr llamar la cámara de todo mundo y ser admirado, por decirlo así. Porque en todo caso,
En muchas, en artículos llegué a ver que hablaban de que Patricia tenía un cierto retraso mental, que era la víctima, y con el perdón de quien lo dijo, como repito, yo no soy psiquiatra ni psicóloga, pero Patricia no tenía ningún retraso mental. Sí, no. Ella sabía perfectamente orquestar, sabía perfectamente la logística de cómo llegarle a las personas, cómo convencerla, cómo poner esta actitud de madre linda que quiero ayudar a otra mujer. Y en el momento que tomaba la presa y se le entregaba, era otra persona. Sí. Entonces, de verdad, el intelecto que tenía, la inteligencia que tenía, malamente, pero que tenía Patricia, de verdad, creo que hay poca investigación, hay pocas entrevistas, se ve a Juan Carlos como el monstruo, pero Patricia era igual o peor que él, y no se hace nada. Sí, claro. Y aquí le quiero comentar 3 cosas. Por ejemplo, fíjese, y lo voy a resaltar en grandote, en rojo, mayúscula, como luego decimos, y que no lo vaya a malinterpretar la gente, porque una cuestión es, no se necesita, como lo dijimos en el capítulo anterior, tener un doctorado para ser inteligente, no. Más bien, maestra, yo lo que veo es que estos psicópatas son tan inteligentes, claro, no, ellos a veces incluso tal vez no van a decir, ay, es que yo tengo un IQ de 160 puntos. No lo saben. ¿No? Exactamente. Tienen esta inteligencia nata de manipular. Eso. Y le voy a comentar por una simple situación. Si yo soy inteligente, aunque no lo sepa, pero yo veo que están las cámaras y los reflectores sobre este sujeto, pues yo puedo manipular perfectamente bien y tener una mirada hacia abajo, estar manipulando mi entorno, de que sí, pobrecita, sí, pues él me obligaba, no digo nada, y eso de una otra forma a mí me va a beneficiar. Y le comento lo siguiente, maestra, porque cuando empezamos, hace unos minutos, cuando empezamos el capítulo, comentábamos lo siguiente: a veces no hay buena preparación en los servidores públicos. Y me refiero a lo siguiente: me ha tocado, por desgracia, ver disque peritos o disque ministerios públicos que incluso tienen su título de Academia del Instituto Patrulla, por ejemplo, y por cuestiones de, ya sea de plazas, de compadrazgo, están ahí, y de repente uno dice, ¿este es el perito de verdad? O sea, ¿en verdad? Y le comento lo siguiente, digo, con todo respeto voy a decir un conocido. Nunca fue mi amigo porque era muy pesado el tipo. Entró a trabajar por la mamá a un centro penitenciario. Y él se dedicaba a hacer dictámenes para darles la preliberación a estos sujetos. Se vincula con una mujer que era hermana de uno de los que estaban ahí detenidos, privados de su libertad por secuestro. Y fue tanta la orquesta que hizo la hermana, junto con la manipulación del secuestrador, que él saca el dictamen y dice, sí, apto para volver a estar en sociedad, está ya reinsertado, está rehabilitado, va para afuera. Wow. Una vez que sale el secuestrador, la mujer con toda intención se embaraza antes de que, perdón, me regreso un poquito a la historia, antes de que saliera el hermano, esta mujer con toda intención se embaraza de este sujeto, el que le comento, el conocido, y dice, bueno, pues ya tengo un hijo de ella, me dio mi hijo, pues todos nos llevamos bien, sí, que salga el tío sin problema. Sale, le deja el niño al sujeto, se va la mujer, lo abandona, se queda con la criatura, y después lo andaban extorsionando, maestra. Y ya con la broncota también de la investigación, porque dice el centro penitenciario de Contraloría, oye, ¿cómo es posible que liberes a un secuestrador con todos estos elementos y que ahora ya también otra vez está secuestrando? ¿Y por qué lo dejaste con estos elementos para que lo soltara, no? Entonces esto es regresando al tema, maestra, esto es la manipulación. Yo puedo manipular si soy un buen camaleón. Puedo manipular, porque conozco gente, ha manipulado a psicólogos, psiquiatras, se hacen la víctima para ganancia secundaria. Y aquí estamos hablando de Patricia. Y algo bien importante, maestra, a las fiscalías no le conviene tanto tocar la cuestión, con todo respeto voy a decir, a la cuestión femenina, es decir, es que también era peligrosa. No, porque aquí viene la victimización, ganancia secundaria.
queda como víctima Patricia, no me meto con ella por cuestión de popularidad como fiscalía y todo el peso se lo doy A Juan a Carlos. este sujeto que es un tipo tosco, grotesco Claro. y que me conviene y en bombo y con cohetes voy a poner ahí asesino serial, pero me olvido de esta que también fue la neurona la que... Claro, la que orquestó todo y la que trajo Así a las es. víctimas. Pues esta es la historia de Juan Carlos y Patricia. ¿Sabe qué me hubiera... Ahí sí, la historia de los que, como usted comenta, los que recopilan la información, habría después, nos vamos a aventurar en esto, maestra, en buscar a los policías y preguntarles, ¿qué viste en esta pareja? Que llamó la que atención. te llamó la atención. Ujú. Porque si no había un rastro hemático No, cuando no había iban nada. Llevando al diablito y la carriola, ¿por qué los detuvieron? ¿No? ¿Qué vieron en ellos para haberlos detenido? Porque era muy común, además, en la zona ver a personas con diablitos, con Sí, mercancía, con bolsas, Sí, con pues todo. comerciantes, ¿no? Y además eran conocidos. Sí. Patricia era conocida, no era ajena a la zona. No era que alguien viera a una pareja extraña recién mudada o que estuviera ahí ocasionalmente como eran las personas que iban a comprar los cuerpos, ¿no? Eran personas que vivían ahí, entonces tienes toda la razón. Y además me gustaría saber el pasado de Patricia y por más que quise buscar, como bien dices, todo está enfocado en Juan Carlos, pero el saber qué hay en Patricia y dónde están los hijos, más de la familia, eso sería de verdad bien importante. Sí, aunque fíjese, maestra, que yo creo que van a sepultar lo más que puedan a Patricia. Y la otra... Porque tiene que haber una víctima, sí, además. exactamente, tienen que ver la víctima colateral. Y, bien importante, Patricia no va a hablar, porque le conviene quedar como víctima en vez de también victimario. Y no lo va a traicionar. Así es. Fíjese que yo pienso que probablemente hubo dos hipótesis aquí. Una, que a algún vecino... Ya ve que nos platica que era de 2 pisos como tal vez condominio, vecindad. Sí. Probablemente de manera anónima, tal vez lo pusieron a ellos dos, decir, ¿sabes qué? Están trasladando algo con sangre, tales días salen, si ya tenían un patrón. O alguien que estaba ahí en la ventana, ¿sabes qué? Estos cuates llegan unos sujetos medios sospechosos, ¿sabes qué? Trasladan algo. Sí, porque no se llevan animales, que es comúnmente, ¿no? Sí. Que se compren cierto tipo de animales, ¿no? Ándele, Pues ese sí, sería puede una, ser. que tal vez fue por ahí alguna denuncia anónima, o la otra que ahí es lo que me llamaría mucho la atención, preguntarle al policía, ¿qué viste en ellos para haberlos detenido? En Fíjate, flagrancia, pues, precisamente. Exacto, porque los detuvieron con... Sí, ahora sí con todos los con elementos. las manos en la masa, no había manera de que pudieran salirse de eso. Sí, exactamente. Maestra, muchísimas gracias, como siempre, me da mucho orgullo que usted sea parte del equipo de Relatos Muchas Forenses gracias, igualmente. y que vamos creciendo. Sí. El equipo obviamente está atrás de nosotros dándole duro, está Mikey, está Eli ahí dándonos cocazos, pero ahí está, y yo le agradezco mucho que esté con nosotros. Muchas gracias igualmente. Amigas y amigos, muchísimas gracias, un capítulo más de La Cara del Psicópata. Si tienes algún delincuente que quieres que analicemos, algún asesino serial, escríbelo en la caja de comentarios. Te doy las gracias, estamos ya a estas alturas más de 400,000 miembros y de la familia de Relatos Forenses que va creciendo. Te agradezco mucho. A nombre de la maestra Vilma, tu servidor, Eli, José Grajales, Mitch y demás compañeros aquí presentes. Pepe y Chema, te agradezco mucho. Nos vemos la próxima. Gracias, maestra. Gracias.